Hola a todos y todas y bueno, bienvenidos por fin a la segunda parte de cómo pintar negro. No estoy haciendo esta voz aposta, ¿vale? Para todos los que me estáis escuchando y todos los que no estuvisteis en el streaming del otro día donde lo expliqué. Bueno, me he retrasado un poco con los doblajes de este mes porque como veis, esta voz de doblaje de chiste de gangoso de Arévalo, ¿vale? Se debe sobre todo a que me pusieron hace una semana un aparato en el paladar, ¿vale? Tengo un problema en el paladar, me han puesto un aparato que es para eh, ampliar el paladar y me molesta mucho, he tenido mucho dolor estos días. Ahora me escucháis hablar, pero es que no podía ni hablar, ¿vale? Tengo prácticamente, para todos los que no sepáis de qué va, tengo un hierro a media altura de la boca, ¿vale? Y cada vez que muevo la lengua y hablo o como, mi lengua se choca contra ese hierro, con lo que he estado una semana con muchísimo dolor, muchas heridas en la lengua, en la boca y sin poder doblar ningún vídeo, ¿vale? Así que lo primero os pido perdón por esto. No os preocupéis porque como estaba pendiente de subir esta segunda parte para el concurso, vamos a ampliar un poco el concurso de negros y el tiempo para pintar y participar. Luego hablamos de ello, ¿vale? Primero vamos a ver esta segunda parte y luego hablaremos de lo que es el concurso, ¿vale? Así que nada, lo siento mucho, la verdad, porque he empezado el año entre unas cosas y otras eh, bastante regular, pero bueno, supongo que ya me terminaré acostumbrando porque tengo que estar con esto 5 o 6 meses, o sea que no me queda otra que acostumbrarme, ¿vale? Así que bueno, espero que no os resulte molesto mi voz de gangoso, como os he dicho, y nada, vamos a ver esta segunda parte de cómo pintar negros, ¿vale? Hola a todos y todas y bienvenidos a la segunda parte del proceso de negros. Vamos a continuar un poco donde lo dejamos en el primer capítulo, en el streaming. Vais a poder ver ahora una parte que no es exclusivamente sobre cómo pintar negros, sino que es la parte donde le hice el OSL verdoso azulado este que tiene la pieza del rey brujo, la figura del rey brujo, porque realmente, bueno, pues quedó guay, quedó divertido el proceso y me pareció buena idea también meterlo, aunque no tenga mucho que ver con el negro, pero bueno, creo que os puede servir de utilidad también y que visualmente mola. Bueno, lo primero que vamos a hacer para el OSL este verdoso azulado es utilizar un poco de azul oscuro para marcar sobre todo de primeras qué zonas va a iluminar en la miniatura el efecto, es decir, dónde va a estar colocado. Del proceso ya habéis visto que estas zonas las hemos trabajado menos, es decir, las hemos pintado menos porque ya tenía en cuenta que este lateral iba a tener ese efecto OSL. Entonces, realmente es una tontería un poco que lo trabajemos mucho si vamos a meter ahí este efecto. Vale, justo ahora ese tono no se ve en la paleta, pero estamos utilizando un tono más verdoso. Una cosa importante, fijaos como no estamos utilizando un tono muy oscuro, porque luego lo que vamos a hacer es oscurecerlo con aerógrafo. Es decir, le vamos a añadir con aerógrafo al efecto un tono azul verdoso más oscuro que el que estamos aplicando ahora, pero saturado, intenso, para hacer el reflejo con color. Si lo hacemos con un tono muy oscuro, con mucho negro, lo vamos a apagar.
Si ahora mismo planteamos el efecto que se podría hacer con un tono mucho más oscuro que el que estamos utilizando ahora, luego tendríamos que trabajarlo más hacia luz, por así decirlo. Por eso ahora mismo estamos trabajando con un tono medio y luego en el aerógrafo vamos a meter un tono más oscuro. Marcamos también la peana porque vamos a meter el reflejo también en la peana para que se entienda mucho mejor el efecto. Perdonad aquí las partes donde me salgo de cámara, pero es que la figura con tanto zoom y siendo tan pequeña es, a poco que me mueva un pelín, es muy fácil que me salga un poco de cámara. Para las zonas más profundas, más ocultas un poco a este OSL, vamos a trabajar más con azules, mientras que para las más externas, como por ejemplo la parte baja de la tela o el pie, vamos a utilizar tonos un poco más verdosos. Fijaos como aquí intensificamos un poco el efecto con un tono ya más verde. Y con este tono de verde un poco más saturado, nos ayuda también a definir un poco todas estas zonas que se encuentran, los elementos que se encuentran en esta zona del OSL, como por ejemplo el cinturón o las telas también.
para la mano también, que aparte como es metálica, lleva un guantalete metálico, pues nos reflejaría todavía más color y más luz. Y bueno, pues aquí tenéis un poco cómo queda ya todo a la figura con las partes metálicas que faltaban pintadas, ¿vale? Ahora ya sí que vamos a ver la parte final sobre cómo rematar un poco la tela negra, ya que tenemos todas las partes metálicas pintadas. Vamos a añadir este azul oscuro de quimera, también esta tinta, que es una tinta oscura pero muy saturada, porque vamos a intentar hacer sobre todo la sombra un poco más profunda e intensa. Y vamos a añadir también negro de Vallejo. Vamos a utilizar una mezcla de negro con estos azules tan saturados, pero también muy oscuros. Y vamos a intentar intensificar y hacer las sombras, como os digo, más oscuras y profundas, pero solo en algunas zonas, sobre todo las más eh, ocultas, las zonas más de sombra, los planos más de sombra. Haciéndolo con este tono de azul muy oscuro y muy intenso, lo que vamos a hacer es conseguir una sombra mucho más oscura, pero a la vez también con color, con saturación y con intensidad. Si la intentamos hacer con negro puro, es muy fácil que esa sombra se vuelva más gris y consigamos un efecto contrario, que la tela parezca más gris que negra. Esto es sobre todo porque necesitamos meterle ese tono más intenso, más saturado a la sombra, con ese azul en este caso, porque en la luz, las luces que hemos añadido a esa tela, ya le hemos metido algo de tonos con un poco de blanco, no mucho, pero lleva blanco, entonces es una luz desaturada. Si metemos a la sombra una sombra solo negra, también es una sombra muy desaturada porque no tiene información de color. De esta forma hacemos una sombra más oscura, pero también muy intensa por la intensidad que nos va a dar esos tonos oscuros de azul. Como veis, intentamos perfilar lo más fino posible para no manchar.
Bueno, ahora lo que vamos a hacer es exactamente un poco lo mismo, pero con algún filtro muy suave que vamos a realizar con aerógrafo en las zonas más bajas de la tela. Buscando hacer algunas partes todavía más oscuras. Aunque bueno, como alguno ya hizo este chiste en el concurso, ya sabéis que para conseguir un resultado mucho más negro, pues siempre es mucho más fácil dejarlo en imprimación o utilizar prácticamente negro, como habéis visto que tengo la parte de atrás. A ver si algún día la termino. Bueno, finalmente, después de estos toques un poco en la sombra y hacer algunas zonas más oscuras, pues únicamente aquellas zonas que hayamos manchado un poco o que directamente las hemos oscurecido demasiado, tendríamos que retocar un poco con igualmente los tonos que hemos utilizado para iluminar. Con cuidado de no pasarnos mucho iluminando y volver al mismo punto anterior, donde tendríamos que volver a utilizar aerógrafo o a pincel para volver a hacerlo más oscuro. Bueno, ya habéis terminado de ver un poco lo que ha sido el resto del proceso. Veis que no quedaba mucho. Quedaba sobre todo el tema de cómo hacer el OSL, que quedó chulo la grabación y dije, bueno, pues luego voy a meter para que lo puedan ver. Y un poco cómo terminamos de hacer esas sombras más profundas. Pero realmente, ¿qué pasa? Que al final este proceso está enfocado en cómo pintar negro en una miniatura de este tamaño. Cuando cambiamos de escala, la forma de trabajar sería bastante diferente. Lo veremos o intentaré que lo veamos en futuros vídeos, ¿vale? De cómo pintar negro. Además, vamos a ver ahora análisis de diferentes telas, materiales negros en la realidad para, como ya sabéis, al final de cada proceso hacer un poco ese análisis, estudiar un poco cómo se comportan estos materiales y en los futuros episodios veremos un poco, o futuros meses en la academia, intentaré que veamos cómo pintar negro y cómo pintar blanco en escalas más grandes. Lo hemos visto en figuras muy pequeñas del Señor de los Anillos, lo veremos también en figuras más grandes y comprobaremos, ¿vale?, las diferencias. Esto es una cosa que quiero hacer que creo que está bastante guay y que quiero hacer con este tipo de series, que es cómo pintar blanco, cómo pintar negro en figura pequeña, cómo pintar blanco, cómo pintar negro en figura grande y finalmente un análisis comparando las dos formas de trabajar, ¿vale? Creo que va a quedar bastante curioso, va a ser muy entretenido y además pues muy didáctico, espero que lo sea. Así que nada, vamos a ver un poco este análisis. Aquí podéis ver ya la foto final, ¿vale? Esto es como todo, al final el negro o el blanco es un poco relativo, para algunos será más gris, para algunos será más negro, para algunos será mejor conseguido, para otros menos. Yo realmente estoy bastante contento con el resultado. Veis también como lo que os dije, en cuanto pintamos las partes metálicas, conseguimos que esa tela se vea como más oscura todavía. ¿Por qué? Pues porque esas partes del metal durante el proceso las teníamos en imprimación negra. Y esas partes de metal van a tener bastante blanco. Entonces al final
el contraste entre las partes metálicas que tienen mucho blanco y la tela que intentamos que sea negra, al meter bastante más blanco en las partes metálicas conseguimos que la tela parezca todavía más oscura, ¿vale? Es un contraste pues por claros y oscuros, es lo que intentamos sobre todo. Además, una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que estáis viendo la foto muy ampliada, ¿vale? Esta figura realmente es muy pequeña. De hecho, pues bueno, su tamaño más aproximado posiblemente sea este. Em, Creo que sí, que aproximadamente sería algo así. Porque de hecho, pues bueno, la tengo por aquí. Y ya veis que al final pues es muy muy pequeña, ¿vale? Entonces tenemos que exagerar un poco el contraste, es decir, a esa tela le tenemos que meter más luz de la que llevaría a escala real, es decir, en la realidad. Tenemos que exagerarlo porque es muy pequeña, ¿vale? Y en las figuras pequeñas, para conseguir más definición, tenemos que aumentar también el contraste, más definición y que para que no parezca sin pintar, por así decirlo. Bueno, vamos a ver ahora algunos ejemplos de los que os he hablado antes. Em, He cogido algunos ejemplos de internet, ¿vale? De Google, algunas imágenes de materiales y vamos a ir viéndolas y comentando, ¿vale? Ya veréis que dependiendo del tipo de material negro que sea, pues vamos a tener un acabado u otro. Entonces, este que veis aquí, por ejemplo, lo voy a aumentar un poco más. Es un tipo de armadura muy lisa, ¿vale? Muy reflectante también. Sería incluso el material, parece que está a medio camino entre un cuero y un metal. De hecho, en algunas zonas parece más un cuero, en otras parece más un metal. Un cuero muy liso, ¿vale? Bueno, pues es muy liso, sin mucha textura. Aunque yo diría que es un metal, pero bueno. Como veis, este tipo de reflejos tan fuertes es sobre todo un poco lo que nos saca el efecto del material, de ese brillo tan fuerte que tiene, nos saca el efecto del material que nos hace ver que es un poco más metálico, o un cuero que brilla mucho porque es muy liso. Pero sobre todo, ¿qué nos da la sensación de negro? Pues todas esas partes donde no vemos prácticamente ningún brillo, como por ejemplo estas de aquí, todas estas zonas de la pierna, veis la parte de dentro de la pierna, como tenemos un acabado muy negro y únicamente nos saca algunos brillos en los perfilados, en las aristas, o por ejemplo aquí en la pierna, en esta parte del muslo, como el reflejo es muy 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 pequeño, el grosor es mínimo y todo lo demás tiene mucha superficie donde prácticamente es negro. Fijaos aquí en los laterales como nos sale un reflejo azulado. Es cierto que la calidad de la imagen no es que sea la mejor, pero bueno. Pero tenemos partes muy, muy, muy negras, donde prácticamente muy oscuras. Aquí vemos mucho azul, toda esta parte de la sombra, donde no vemos luz, por así decirlo, no vemos ese brillo. Fijaos como sí que vemos mucho brillo aquí, vemos mucho brillo aquí, son las zonas más expuestas a la luz. Pero luego, esas superficies tan oscuras, con tanta cantidad de negro, son las que nos hacen o nos crean la sensación de que ese material es un material negro, ya sea un cuero, ya sea un metal, es negro, ¿vale? Ahí está la clave en dejar esas partes muy negras, muy oscuras, para crear la sensación de que el material que estamos viendo es negro o muy muy oscuro. Esto lo vimos en la primera parte del proceso de negro, lo tenéis, donde hay arrugas y zonas de la tela que las conservamos muy muy negras, prácticamente igual que la imprimación, muy oscuras, que luego al final habéis visto también cómo repasamos con una tinta azul muy 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 oscura, con también bastante negro, para hacerla todavía más profunda. Estas partes son las que nos van a indicar que es un material muy oscuro. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo donde se puede apreciar mucho mejor que es metálico, pues la propia textura que tiene el dibujo, la ilustración, los brillos también.
Pero fijaos cómo se concentran los brillos en puntos muy concretos, tenemos el resto muy oscuro. ¿Qué pasa? Que esto en una ilustración o en una foto es mucho más fácil que parezca negro. En las figuras, si dejamos todas estas zonas muy negras, muy oscuras, nos va a parecer muchas veces que está sin pintar. Por eso hay que jugar con esos reflejos un poco o brillos secundarios para definir algunas partes que no son tan potentes, tan fuertes como los principales. Veis, por ejemplo, estos reflejos que tienen por aquí mucho más verdosos, que es intentando reflejar el fondo que tiene la ilustración. Si lo dejamos muy oscuro y solo muy oscuro, en la figura nos va a parecer que no lo hemos pintado, va a parecer que está sin pintar. Fijaos como aquí trabajamos o vemos esos perfilados con grises muy oscuros. ¿Por qué? Pues porque dejarlo en negro total no va a ser el mejor resultado. Entonces, al trasladar todos estos efectos a figuras, tenemos que encontrar, la dificultad está en encontrar el contraste adecuado para cada zona. Si lo iluminamos demasiado vamos a perder la sensación de negro, y si lo dejamos demasiado oscuro va a parecer que está sin pintar. Esa es la complejidad del negro, sobre todo. Tenemos aquí otro ejemplo de armadura de cuero, en este caso Henry Cavill como de Witcher, como Geralt. Bueno, pues otro ejemplo de cuero muy brillante. Fijaos las luces que saca el cuero justo aquí, pero como tenemos sombras nos produce sombras muy negras, muy oscuras. Aquí también a lo mejor tiene pinta de que es un cuero negro, pero además la ambientación, fijaos cómo es muy importante, de la ambientación vamos a hablar ahora, pero fijaos cómo la ambientación ayuda a que se vea todavía más negro, ¿vale? Todo lo que donde está situado el personaje. Veis, por ejemplo, el tema de la ambientación. Aquí tenemos pues al rey brujo en un ambiente mucho más frío, mucho más oscuro. Fijaos cómo la tela negra es mucho más fría, incluso rosácea en algún punto. Puede que incluso sea negro con rosa antiguo. Me da un poco esa sensación. O sea, fijaos lo bueno que es esa mezcla para los grises. Entonces tenemos ahí un poco esto. Mientras que, por ejemplo, fijaos como aquí se supone que es el mismo personaje, la misma tela, que no tiene por qué, no tiene por qué serlo, pero quiero que os fijéis sobre todo en la ambientación. Como aquí tenemos una ambientación mucho más cálida, porque está en medio de la batalla de los campos de Pelennor, donde está esa luz del sol del amanecer que llega a la escena y al campo por la llegada de los Rohirrim, ¿no? Pues ahí tenemos como, fijaos, toda esa luz del fondo que vemos inunda también lo que es el personaje, ilumina el personaje, y esos negros pues son negros mucho más cálidos, para reflejar sobre todo pues el ambiente en el que está. Al final el ambiente es lo principal, sobre todo a la hora de trabajar el negro tenemos que tener muy claro en qué ambiente vamos a situar lo que estemos pintando de negro, porque no es lo mismo que el personaje vaya a estar en los campos de Pelennor que vaya a estar en mitad de un bosque al lado de Mordor, ¿vale? Donde pues por supuesto el ambiente no es el mismo. Entonces esto es muy importante de cara a con qué tonos trabajamos ese negro, ¿vale? Y aquí un ejemplo ya muy simple de una tela donde veis como supone, tiene pinta de que está situado encima de una cosa plana, de una mesa o algo así. Fijaos donde las zonas más planas, donde no tenemos arrugas, la tela aún siendo negra, se ve muy grisácea. ¿Por qué? Pues porque la luz está rebotando, está dando de golpe sobre esa superficie llana, mientras que donde nos crea esas arrugas ya nos crea más la sensación de negro, porque no está entrando la luz. Al final, como dijimos un poco en la primera parte, el negro absoluto no existe, y todo lo que sea negro pero reciba luz se va a percibir con esa tonalidad de la luz del ambiente donde esté situado. En este caso pues ya veis como lo que se ve realmente negro son las zonas de sombra, los planos de sombra, las arrugas, donde entra menos la luz, y conforme vamos saliendo de esas arrugas vamos percibiendo más el color de la tela, que sí es negro, pero en este caso no puede ser negro puro, tiene que tener una tonalidad de gris, por así decirlo, en la luz. Lo que nos crea la sensación de negro o de muy oscuro son esas arrugas donde no entra la luz.
Entonces sí que vemos y percibimos que es una tela negra. Bueno, estos son los ejemplos. Como os he dicho, vamos a intentar resumir un poco en los tips principales a la hora de trabajar el negro de cara, no olvidemos, de cara por favor a figuras pequeñas, ¿vale? Es cierto que muchas de las cosas que hemos visto en el tutorial sobre cómo pintar negros a esta escala son trasladables a una escala mayor, pero para una escala mayor también necesitamos hacer cambios y modificar cosas que, repito, lo veremos porque vamos a tener este mismo tutorial o este mismo proceso sobre cómo pintar negros llevado a escalas más grandes, ¿vale? Pero tanto para este como para el de blancos con Gandalf hay ciertas cosas que al cambiarlo de escala no tienen por qué ser así, ¿vale? Por ejemplo, en Gandalf, el procurar no utilizar mucho blanco, conforme pasamos de escala, tenemos que añadir una escala más grande, tenemos que añadir más cantidad de blanco, porque la figura es más grande, ¿vale? Entonces sí que tenemos que usar más blanco, pero para una figura pequeña tenemos que intentar reducir mucho el blanco, porque es mucho más fácil crear la sensación de blanco con un tono más oscuro. Estas son cosas por la escala, ¿vale? Hablaremos mejor de ello, como os he dicho, intentaré hacer un vídeo análisis final donde tengamos escala pequeña y escala grande, ¿vale? Tips sobre el negro a la hora de trabajar la escala pequeña, pues como os digo, vamos a intentar conservar esas sombras muy profundas, muy oscuras, que son las que nos van a dar la sensación de negro, y conforme vamos hacia la luz, vamos a intentar reducir los brillos a partes muy concretas. Me río porque me escucho a mí mismo hablar como gangoso y realmente es que me hace gracia, ¿vale? Hay ciertas palabras todavía con muchas R's que me cuestan bastante. Reducimos mucho ese brillo a la luz a partes muy concretas y entonces vamos a intentar no perder la sensación de negro. Es decir, si ampliamos todo, si a todo le subimos, a toda la superficie le subimos mucho a la luz, más gris nos va a aparecer. Tenemos que intentar reducir el brillo a partes muy concretas, como el ejemplo que hemos visto de la armadura, donde para dar la sensación de un metal muy oscuro, casi negro, el brillo está concentrado en partes muy pequeñas y tenemos mucha superficie de negro, ¿vale? Lo difícil está en que no quede sin pintar. Además, la complejidad de esta escala, como os he dicho, es que es muy pequeña, realmente la figura es muy pequeña. Entonces sí que hay ciertas partes que tenemos que subirle un poco más la luz, tenemos que exagerar más el contraste para conseguir el efecto, para que no nos quede sin pintar, para que quede definida. ¿Qué pasa? Que al ampliarlo tú sí que puedes decir, joder, es que al ampliarlo parece menos negro. Ya claro, pero porque el efecto está hecho para el tamaño que tiene realmente la figura, ¿vale? Cuanto más menos ampliado lo veamos, más sensación de negro nos va a dar. Así que, bueno, un poco sobre todo eso, vamos a intentar reducir la luz a puntos muy concretos, ¿vale? Esos brillos, intentando sobre todo no llevarnos a algo muy blanco. Fijaos cómo esta figura además para practicar viene muy bien, porque tenemos los metales, las partes metálicas, por supuesto, necesitamos que tengan más blanco o van a reflejar más blanco que la tela negra. Entonces, digamos que los metales nos van a marcar un poco la cantidad de blanco hasta donde tenemos que iluminar el resto. Así que eso por ahí. Y sobre todo buscar el tip más importante, yo creo que es el que tengáis claro un poco la ambientación. Fijaos como aquí tenemos una ambientación que, bueno, es un poco neutra, por así decirlo, una luz natural. Pero tenéis que tener muy clara la ambientación a la hora de con qué tonos vamos a trabajar ese negro. Vamos a tener que iluminar ese negro utilizando grises, tonos grises tonales, y dependiendo de la ambientación que sea, si es más fría a lo mejor tenemos que usar más verdes azulados, azules verdosos, grises, tonos de gris más frío, con esos azules, con verdes, con lo que sea. O si es cálida, como es por ejemplo la imagen de los campos de Pelennor que hemos visto, tenemos que utilizar más ocres. Por ejemplo, eso es un ejemplo, ¿vale? Pero es muy importante que tengamos en cuenta la ambientación para saber un poco hacia dónde llevar el trabajo de esas partes negras. ¿Que queremos una ambientación neutra? Pues tendremos igualmente que utilizar
grises tonales, solo que intentando no añadir ni mucho azul ni mucho ocre para que la ambientación sea más neutra en ese sentido. Así que nada, espero que os haya gustado. Voy a dejar en la descripción del vídeo el tema del concurso, ¿vale? Las bases del concurso. Para todos los que no estéis en Discord tenemos un chat, un canal habilitado sobre todo para colgar fotos del proceso y poder charlar y comentar entre vosotros el proceso para el concurso sobre cómo pintar negro. Veréis que las bases son muy fáciles, las tenéis tanto en español como en inglés, vais a tener las fechas y para los que no estéis en el canal de Discord os las voy a dejar en la descripción del vídeo, os pondremos un link desde donde podréis descargar las bases del concurso, ¿vale? Así que nada, lo tendréis todo ahí muy clarinete y espero que participéis todos porque no os lo toméis como un concurso, por favor. Lo llamamos concurso porque, pues bueno, le da un poco más de vidilla, porque si lo llamamos deberes mensuales, pues suena un poco más feo. Así que tomároslo como ejercicios para obligaros a poner ciertas cosas en práctica y sobre todo quitarnos marea gris en casa, pintar figuras. Que realmente, pues bueno, este tipo de ejercicios podéis pillar cualquier figura que tengáis en casa sin pintar, aprovechar para aplicar el ejercicio y una figura más pintada que no la tenemos en el cajón, que de hecho yo con estos tutoriales me obligo también un poco a lo mismo, ¿vale? Así que nada, un abrazo a todos, nos vemos en el siguiente vídeo, perdonad de verdad la tardanza, créanme que estaba deseando poder hablar más o menos como me estáis escuchando hablar ahora, porque me ha costado, o sea, lo he pasado realmente bastante jodido, porque básicamente no podía comer, ni hablar, ni hacer nada, y por ello se me ha acumulado bastante trabajo de doblaje. Los iba a doblar Garbiñe al español también, pero claro, requería tener que yo escribirlo, así que preferí esperarme unos días más a intentar estar un poco mejor, aun con voz de Van Gogh, como hemos dicho, poder hablar decentemente sin tener dolor para poder doblarlos yo mismo, que me encuentro un poco más cómodo, ¿vale? Que si tengo que escribirlo, ella luego lo tiene que doblar al español y siempre queda un poco más robótico todo el proceso. Así que nada, lo dicho, muchas gracias a todos por la paciencia, de verdad. Un abrazo a todos y cualquier duda que tengáis, comentario en la academia sin problema y os intentaré responder lo antes posible. Adiós.